¿Cómo están, gente? Bienvenidos al video de hoy. Quiero hablarte un poco acerca de la importancia de caminar en luz y no caminar en oscuridad. Es una revelación que hace días Dios me regaló y me reveló mientras yo obviamente estaba leyendo y estudiando su palabra. Lógicamente empecé a entender la importancia que era sobre caminar en luz y caminar con propósito a caminar con la oscuridad y caminar en despropósito. Obviamente yo era una persona que muchas veces en su vida caminaba en despropósito y en oscuridad, porque sencillamente de eso yo me identificaba. Tenía esa identidad de una persona que no tenía un propósito, una persona que buscaba siempre el placer momentáneo. El placer momentáneo me llevó lógicamente a tener muchos vicios en mi vida. Si no sabes mi historia, te la resumo un poco. Vengo de Maracaibo, Venezuela. Soy una persona que sencillamente pasó por muchas cosas en su momento. Pasé por una enfermedad, pasé por cáncer. Afortunadamente estoy sano, gracias a Dios todo salió bien. Después de eso empecé a emprender 2 años en donde absolutamente no vi absolutamente nada, no vi la luz. Sencillamente me empecé a llenar de vicios, de alcohol, de cigarrillos, de mujeres, de fiestas, de rumba, de peleas, de discusiones, de malos ratos, de vicios. Afortunadamente salimos de eso cuando todo radicó en salir adelante en buscar a Cristo Jesús primero que todo. Empecé a entender que la única manera de yo poder avanzar hacia un propósito mayor era cuando Dios me revelara ese propósito a través de un sufrimiento. El sufrimiento fue que me diera cáncer. El cáncer reveló el camino verdadero hacia Dios, que fue realmente mi conexión genuina con Dios. Ese fue un punto de inflexión muy bajo en mi vida, porque o era que volvía al despropósito y a la oscuridad, o volvía al propósito y a la luz. Preferí volver al propósito y a la luz, sencillamente porque eso era lo que mi ser pedía. Anhelaba estar con Jesús cada día más. Empecé a entender que la única manera de yo poder identificarme como una persona llena de luz era cuando más lo buscaba a Él. Como consecuencia, Dios me iba a llenar de tranquilidad, de amor y de seguridad. Puede que lógicamente tú estés pasando por situaciones en donde tú te puedas estar sintiendo mal en este momento. Puedas estar caminando en la oscuridad y ni siquiera te des cuenta, pero realmente ya con este video te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta de por qué te estás sintiendo mal la mayor parte del tiempo, por qué te estás angustiando la mayor parte del tiempo, por qué tienes dudas, por qué tienes miedo, por qué tienes insatisfacción, por qué buscas los placeres momentáneos, por qué prefieres la comodidad a la incomodidad, por qué prefieres no sufrir a sufrir. Sencillamente porque cuando tú vas en despropósito por la vida y en oscuridad caminas, pues sencillamente vas a preferir lo más fácil en la vida. Y lo más fácil en la vida es el camino al cielo, al infierno, que es que sencillamente vas a preferir comer de más, vas a preferir drogarte, vas a preferir fumar, vas a preferir drogarte la mayor parte del tiempo, sino que todo el tiempo vas a preferir los vicios, vas a preferir el alcohol, vas a preferir los hombres, las mujeres. Y eso no te va a llevar absolutamente nada bueno en esta vida. Lo que te va a llevar es a sentirte mal la mayor parte del tiempo. Lo que me ayudó únicamente a mí fue caminar con propósito. El propósito me lo dio Dios cuando lo empecé a buscar más a Él. Me lo reveló por amor. Dios te está esperando para revelarte tu propósito. Pero si sigues caminando en un despropósito y en oscuridad, Él no te va a poder hablar claramente porque tú lo estás ahogando. La voz de Él la estás ahogando con sencillamente caminando en oscuridad y en desobedimiento. Lógicamente, cuando tú más obedeces, el camino a obedecer requiere sufrimiento como consecuencia. El sufrimiento es lo que te va a ayudar a ti a crecer como persona. ¿Sufrir cómo, Andrés? No sé cómo sufrir. No es sufrir haciéndote daño, no es pellizcándote, no es cortándote, no es drogándote, no. Sufrir de manera positiva, restringiéndote las comidas que no tienes que comer, restringiéndote lo que tienes que ver, parándote más temprano, escuchando la palabra de Dios, enfocándote únicamente en lo que quieres y en lo que no quieres para poder progresar en la vida sin propósito mayor. Empezar a entender que cuando tú camines en propósito vas a caminar en luz y no vas a caminar en oscuridad y no vas a caminar en despropósito. Cuando yo caminaba en despropósito, todo estaba en mi vida desorganizado. Me sentía mal la mayor parte del tiempo. La gente se siente mal la mayor parte del tiempo porque camina en oscuridad, camina en despropósito. Cuando tú caminas en un despropósito, no vas a ver la luz. No vas a ver la luz porque tú no la buscas. Realmente Dios te está buscando, pero tú no lo buscas porque prefieres la oscuridad, prefieres las tinieblas, prefieres caminar en desobediencia que en obediencia. Una persona que camina en desobediencia y no camina en obediencia es aquella que sencillamente está alejada de Dios porque prefiere el placer momentáneo al placer de largo plazo. ¿Cuál es el placer de largo plazo? Sencillamente buscar la mejora continua, amar el proceso y no amar el resultado. Realmente la gente busca una garantía, siempre una garantía de algo. Creen que tienen elecciones de absolutamente todo porque creen que tienen garantía de absolutamente todo. Realmente no hay ninguna garantía. La única garantía que tú tienes que buscar es amar el proceso constantemente, es buscar el proceso, amar el proceso y disfrutar el proceso y olvidarte completamente del resultado. El resultado va a venir cuando Dios quiera, no cuando tú quieras. Y esto fue una verdad que a mí me pegó al principio. Empecé a amar el resultado y empecé a entender que la única manera era caminar en propósito, amando las acciones que me llevaran hacia un propósito mayor, amando las acciones que me llevaran a un propósito mayor, no el propósito en sí. Lo que radica en la felicidad son las acciones hacia ese propósito, no, no el resultado en sí. Realmente tú empiezas a entender que cuando más caminas en luz, muchas veces te va a atacar el diablo. Te va a atacar el diablo porque te lo hablo en base a mi experiencia. El diablo me está atacando y me estaba atacando
estas 2 últimas semanas. Empecé a ver cómo sentía una energía negativa en mí, porque sencillamente estaba vibrando de esa manera, estaba vibrando de escasez en mí, de angustia, porque sencillamente, aún así, estando caminando en un propósito, porque sencillamente veía que mi círculo interno estaba pensando de mala manera. Cuando tú empiezas a cambiar el chip y empiezas a caminar en la obediencia en Cristo Jesús, Dios te va a mandar fortalezas mentales, te va a mandar palabras mental, que tú ni siquiera te das cuenta, pero te vas a sentir tan seguro de que sencillamente todo va a radicar en el amor genuino con Dios y la buena intención. Dios realmente está buscándote, pero si tú no eres intencional con Él, Él sencillamente es un caballero, no va a entrar a la puerta si no la buscas abrir la puerta. Realmente este video es para más que todo para que lo reflexiones, lo entiendas y de corazón que te pueda ayudar. Para mí me sirve muchísimo que una persona lo pueda ver y releer, que realmente caminar con propósito y obediencia te va a llevar mucho más lejos en la vida que caminar en oscuridad y en desobediencia. De corazón te lo digo. Va a caminar con fe, con Dios y con certeza y convicción. En la oscuridad solo te va a llevar a desilusión, destrucción, desánimo, angustia y miedo la mayor parte del tiempo. Te voy a dejar mi Instagram, Andrés Eduardo R, donde te comparto mis aprendizajes, mis reflexiones, mis anécdotas y todo lo que hago yo la mayor parte del tiempo. Gracias.